vamos a conceptualizar el trastorno de la lectura. Entonces, ¿qué es la dislexia del desarrollo? Recién acá vendría como lo que ustedes tienen que saber para defender su examen final. ¿Qué es la dislexia del desarrollo? Y es una cosa re difícil de explicar. Pero para poder explicarla, primero vamos a caracterizar cómo lee un mal lector, o un lector que presenta algunos indicadores de dislexia del desarrollo. Según los estudios de la patología de la lectura que han hecho los psicolingüistas, los procesos psicolingüísticos que van a estar afectados en un lector con dislexia son: presentan control oculomotriz errático. ¿Qué quiere decir? Que eso que les enseñó la profe en los procesos perceptivos de lectura de la unidad 2, en estos niños que ya han pasado más de 2 años de escolaridad, que están en tercero o cuarto grado, continúan un control oculomotriz errático. Es decir, que el ojo, en vez de realizar saltos o sacudidas, fijaciones, hace muchas retrosacudidas, es decir, el ojo vuelve y vuelve. Yo quiero leer, por ejemplo, procesos, y leen prox, proxe, procesos. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lee proceso así? Porque no identifica las letras, y puede ser la memoria icónica, ¿sí? La memoria icónica del nivel de procesamiento perceptivo periférico. Y además, su ojo, en vez de ir para adelante para sacar el dato, vuelve y vuelve y vuelve. Eso muestra patrón de control oculomotriz errático. Y de golpe, lee psico, de una, psicolin, lingüis, psicolin, 2. ¿Qué pasó? En algún momento el ojo sigue como un camino esperable, y en otros momentos el control oculomotriz es errático. Fallan los procesos perceptivos visuales. Son aquellos lectores que confunden, por ejemplo, en imprenta minúscula, la B larga con la D, o la P con la Q. ¿Y por qué justo esa? Y porque los procesos perceptivos visuales de su memoria icónica son inestables. Hay dificultades en el procesamiento léxico. Es como las rutas de acceso. Vieron que hay un momento como lector que las rutas se automatizan, que el ojo se pone frente a la información visual, y el ojo elige si va por ruta directa o por ruta indirecta, porque de acuerdo al estímulo, y las palabras de frecuencia de uso alta, o las que se repiten, o las que están relacionadas, efectos experimentales de la unidad 2, con alguna cuestión que tiene que ver semánticamente, el acceso es automático, es rápido. O sea, yo voy activando por representación ortográfica muy rápido. Es lo que hacen los lectores en tercer grado. Vieron que de golpe empiezan a tener una lectura más fluida, algunos en segundo, algunos en primero, pero yo estoy hablando de las generalidades, ¿sí? En tercer grado se automatizan los procesos de acceso al léxico, es decir, los niños leen con mayor fluidez, mayor velocidad. Estos pequeños, que tienen una dislexia del desarrollo, y estas pequeñas, este proceso psicolingüístico de acceso al léxico presenta dificultades. También hay fallas en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, si tienen que leer mariposa, leen marí, mariposa. Sí, bueno, ¿qué dice? Sopa. O sea, guardaron algunas sílabas de la palabra, pero no todas, ¿sí? Eso es un indicador de fallas en la memoria a corto plazo. También hay déficit en el procesamiento semántico y en el procesamiento sintáctico. O casualidad, esto es lingüístico, y la profe recién me dijo que la dislexia específica es lingüística. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo lingüístico va a presentar afectado. Se va a presentar afectado o va a presentar afectación. No sé si existe esa palabra, creo que sí. Bien, entonces, si ustedes miran atentamente, todo esto, el punto desde dificultades hasta déficit de procesamiento sintáctico, nivel de procesamiento intermedio. Control oculomotriz errático y fallas en los procesos perceptivos visuales, procesamiento periférico. ¿Y lo central? No, porque los niños con dislexia del desarrollo no tienen déficit cognitivo. Por lo tanto, ¿sí? Si alguien les lee, porque los procesos cognitivos recuerden que tienen que ver con
Inferencias, activar conocimientos del mundo que el texto no les da, pueden hacer inferencias. Pueden armar la macroproposición del texto, es decir, sacar la idea. Pueden activar conocimientos o marcos, y pueden decir, esto es innecesario, no lo voy a recordar porque no tiene nada que ver, que tiene que ver con la jerarquización de la información. Los procesos centrales de procesamiento no están afectados porque no estamos hablando de un niño con un déficit cognitivo. El déficit es de índole lingüístico, por lo tanto, todo lo lingüístico va a estar afectado. Bien, como les decía recién, conceptualizarla es una tarea muy difícil porque, como estamos hoy, porque depende de muchas variables. Entonces, si yo les digo, ¿qué es la dislexia? Desde el punto de vista de la etiología, la voy a clasificar, la voy a conceptualizar de un modo. Desde el punto de vista del nivel de procesamiento afectado, de otro. Y desde el punto de vista de la especificidad, de otro. Yo acá les presento 3 definiciones. Después ustedes van a usar la que tienen en su texto, ¿sí? Recuerden que ustedes en esta materia tienen un pantallazo de la dislexia, y con ese capítulo del libro no les va a alcanzar. Por eso yo les doy más info, y a quien le interese le puedo seguir mandando información sobre esto, y podemos seguir trabajando sobre el tema, ¿sí? Pero estas son las cosas más generales. Después ustedes van a tener que irse sí o sí a lo que dice Cuetos, ¿sí? Pero vamos a conceptualizar la dislexia desde estos 3 puntos de vista, desde la etiología, desde el nivel de procesamiento y desde la especificidad. Desde la etiología vamos a usar la conceptualización o el concepto que nos da Bravo Valdivieso. Bravo Valdivieso es de la escuela chilena. Él dice que la dislexia evolutiva es un desorden específico, ven que le pone el término específico, en la recepción y en la comprensión de la comunicación escrita. Acá habla de comprensión, pero después, entre paréntesis, pone solo proceso de decodificación, que se manifiesta principalmente en el periodo de aprendizaje de la lectura, por eso acá está lo de el desarrollo, se caracteriza por un logro inferior a lo esperado para la edad mental, o sea que descarta déficit intelectual, el nivel socioeconómico, causas exógenas, que tendrían que ver, por ejemplo, con el analfabetismo de los padres o un nivel socioeconómico bajo, él lo descarta, no tiene nada que ver con eso, el grado escolar, ¿sí? Dice, se caracteriza por un logro inferior a lo esperado para la edad mental, el nivel socioeconómico y el grado escolar. Es decir, que el niño muestra respuestas lectoras que no tienen nada que ver con su edad, con su nivel socioeconómico, ni con el grado en el que está. ¿Y dónde va a mostrar estas dificultades? En los procesos de decodificación inicial o de comprensión lectora posterior. Este señor pone el énfasis en la causa, en la etiología. Entonces dice que estas dificultades se relacionan con alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. No lesiones, alteraciones en el desarrollo. Estas alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central son las que interfieren, según él, en el procesamiento cognitivo de la información y dificultan el aprendizaje. Ven que habla de procesamiento cognitivo de la información. ¿Está? Entonces, Bravo Valdivieso define a la dislexia desde la etiología. Otro autor, que es Bellutino, que también es chileno, define a la dislexia desde un paradigma más cognitivista como el nuestro, desde el nivel de procesamiento afectado. Esto tiene mucho más que ver con lo que ustedes van a ver en Cuetos. Bellutino habla de los trastornos específicos de la lectura. Otra vez aparece el término específico, que sería versus general, ¿sí? Que ya lo vimos. Que obedece, según él, a la ausencia o al déficit en el desarrollo de las competencias. Este señor Bellutino pone el énfasis en que este niño o esta niña que no se alfabetiza como el resto es porque no tiene dadas las competencias previas. ¿Recuerdan que había un antes de requisitos? Bueno, según Bellutino, estos niños no han desarrollado estas competencias.
que para él son determinantes para aprender a leer y escribir. ¿Cuáles son? La conciencia fonológica, piensen ahora lo que pasa con el Klofsky, la rapidez y la automatización de los procesos de acceso al léxico, y la conservación de la información fonológica en la memoria fonológica de trabajo. Bellutino ya nos habla del nivel de procesamiento periférico, no, nivel de procesamiento intermedio afectado, porque nos habla de automatización del acceso al léxico, de fallas en la memoria fonológica. Todo esto tiene que ver con el nivel de procesamiento intermedio. Entonces, Bellutino define a la dislexia como un trastorno específico de lectura que se da por deficiencias en las competencias que formarían parte de lo estrictamente lingüístico. ¿Ven? Que Bellutino también nos habla de un trastorno lingüístico, y no le pone la causa, no busca la etiología, sino pone en valor el nivel de procesamiento afectado. Y otro autor como Cueto Vega, ¿sí? También español, que también va a coincidir con lo que ustedes van a ver de cuetos, es otro, este es Cueto, y otros cuetos. Nos dice que la dislexia puede ser definida o conceptualizada como relativa inhabilidad para manejar con la destreza requerida en relación con la edad el código de escritura, ¿sí? Entonces acá ya me está hablando de inhabilidad, o sea, niños que no tienen habilidad y destreza para manejar el código de escritura en relación con la edad. O sea, él me pone como criterio, ¿sí?, de detección la edad. Ojo, si tiene más de 7, más de 9, más de 8, no sabemos cuándo, y cuántos años, y no maneja el código de escritura, ¿sí?, alerta. Y aclara en su definición, a pesar, ¿sí?, de los parámetros de normalidad. Término que ya no se usa, ¿no? Pero bueno, esto es del año 96. Términos de parámetros de normalidad, o incluso superior a lo normal. Buenas condiciones ambientales, y sin ninguna dificultad sensorial ni psicopatológica. Cueto Vega define a la dislexia por todo lo que no es. Miren, dice, es una inhabilidad para manejar con la destreza requerida el código de escritura. Pero no encontramos la causa ni en lo ambiental, es decir, que no es porque el niño tenga un nivel sociocultural, educativo, familiar desfavorable. No hay ninguna dificultad sensorial que justifique el cuadro, ni visión ni audición, y no hay ninguna dificultad psicopatológica, como nos decía el primero, ¿sí?, que había fallas en el desarrollo del sistema nervioso central. Es decir, que Cueto Vega define a la dislexia del desarrollo por exclusión. No hay déficit sensorial, no hay déficit visual, no hay déficit a nivel sociocultural, educativo, familiar, no hay ninguna anormalidad, porque por eso usa el término normalidad, de índole psicopatológica. Esperen que voy a cerrar la puerta. Queridas y queridos, ya saben que no voy a hacer pausa para que ustedes corten cuando quieran, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, ¿y cuáles son las causas, profe? ¿Hay causas? Y es multicausal. O sea, cuando ustedes me dicen, ¿y por qué los niños tienen dislexia? Hay miles de causas, ¿sí? La bibliografía describe multicausalidad del trastorno. Diversas formas de dispedagogía, ojo acá la responsabilidad social de la carrera que han elegido. A veces uno insiste con algún método, o se pone caprichoso con algún método, y resulta que ese método no es ideal para todos, entonces hay que ser competente en el cambio de estrategias. Otros hablan de un entorno familiar desfavorable, que para algunos no es ni la causa, ni mucho menos, pero otros lo consideran como una causa probable de un retraso lector. Otros hablan de dificultades de atención, otros hablan de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, cuando a ustedes les preguntan, ¿y cuáles son las causas de la dislexia? Es multicausal, ¿sí?
Pero ojo, que para hablar de dislexia, yo les voy a mostrar enseguida, que se tienen que dar una serie de criterios diagnósticos. Por eso les decía, descrean de ese diagnóstico de dislexia que hace un solo profesional, o una psico, o una fono, o una terapeuta del lenguaje, ¿sí? Para hablar de dislexia hay que descartar en algún punto todo esto que dice Cueto Vega. ¿Qué sería, por ejemplo? Buenas condiciones ambientales. ¿Lo dice la psicopedagoga? ¿Lo dice la terapeuta? No, lo dice el asistente social, en el caso de que en la escuela haya un asistente social, o en el aparato gubernamental dentro de la DOAIT, no sé cómo se llama ahora, porque todos los años cambian, pero dentro de la DOAIT. No hay dificultad sensorial. ¿Quién dice eso? Visión y audición. No, escucha bien y ve bien, lo dice la maestra, lo dice la psicopedagoga, lo dice la terapeuta del lenguaje. No, lo tiene que decir el médico. Y en este caso lo tiene que decir el otorrino primero, después la fonoaudióloga que hace la audiometría, el oftalmólogo primero y después la terapista visual que confirma que el niño decodifica los signos gráficos, ¿sí? No hay ninguna cuestión psicopatológica. ¿Quién lo dice? ¿Es inteligente? Como que yo diga que es inteligente alcanza. No, hay que hacer un psicodiagnóstico, y eso lo hace la psicopedagoga o la psicóloga. O sea, miren todo lo que hay que descartar antes de decir muy livianito que un niño o una niña tiene un diagnóstico, una etiqueta, que lo va a acompañar durante el resto de su escolaridad. Entonces, cuidado con la responsabilidad, ¿sí? Primero, la función del docente es la detección temprana, y después es la seguridad de que quien hizo el diagnóstico lo hizo bien, y no creerse los rótulos, ni decir el fulano es disléxico, tiene dislexia, se dice, ¿sí? Nadie es, tiene. Bien. Otra de las causas es que algunos hablan de una lesión o disfunción del sistema nervioso central, y otros hablan de una base genética. De hecho, se ha descubierto el gen del lenguaje, y dentro del gen del lenguaje hay estudios genéticos de madre disléxica, niña o niño disléxico, abuelo, padre, nieto, abuelo, hijo, nieto sería disléxico, ¿sí? Pero son estudios. Todos tienen casuística que confirma que hay algunas cuestiones orgánicas, hay cuestiones de índole genética. Lo que sí hay mucha fuerza con respecto a que las causas son funcionales. Y cuando hablamos de funcionales, que fallan los procesos psicológicos implicados en la lectura. Ustedes me preguntan a mí, desde mi paradigma, desde donde yo explico la dislexia y desde mi casuística, yo le doy muchísima fuerza a esta causa, funcional. Fallas en los procesos psicológicos implicados en la lectura. Son niños con todo lo que decíamos de un mal lector. Control oculomotriz errático, fallas en el procesamiento de la información de la memoria visual, fallas de acceso al léxico, fallas de memoria a corto plazo, fallas en los procesamientos o déficit en el procesamiento sintáctico y semántico. Específicamente cuando decimos fallas, es fallas en el funcionamiento, ¿sí? Bien, entonces ya dijimos concepto, y acá acabamos de hablar de las causas. Vamos a seguir con la clasificación, porque todo lo que ustedes tienen que tener para saber algo de dislexia. ¿Cómo se clasifica? En líneas generales, hablamos de dislexias del desarrollo y dislexias adquiridas. Las adquiridas no las vamos a estudiar, pero cualquiera de ustedes, lectores, adultos competentes, si ni Dios lo permita, o el santo o la religión que ustedes profesen, tienen algún accidente automovilístico o alguna ictus en el sistema nervioso central y se afectan las áreas específicas de la lectura, pueden tener una dislexia adquirida, ¿sí? Pero en general nosotros estamos estudiando las del desarrollo, que ya les dije que son de base funcional. Otra forma de clasificarlos es funcional versus orgánica. Si ustedes miran cuáles vamos a estudiar nosotros, las del desarrollo, funcionales. Y otra, que es la que sería como la más cognitiva, la que más se relaciona con esta perspectiva, es que se clasifica, y de hecho así lo van a ver en Cueto. Cueto clasifica 3, ¿sí? Esta es una. Déficit en los procesamientos perceptivos periféricos,
procesamiento visual o procesamiento auditivo, y déficit en los procesos intermedios. Entonces, Cuetos habla de una dislexia fonológica, de una dislexia superficial y una dislexia mixta. Y le pone el nombre de las rutas. La dislexia superficial, ruta de acceso directa, la dislexia fonológica, ruta de acceso fonológica, y la mixta, ambas rutas lesionadas. ¿Sí? Que sería una clasificación que es la que ustedes van a estudiar. Y estas son otras. Yo todo lo que les estoy presentando es más de lo que tienen en su dossier con respecto al tema dislexia. Creo que para estar a la altura de las expectativas. Y sé que esta clase la van a ver, vas a saber cuándo, porque están todos como locos con los finales y los parciales. Bueno, vamos a los elementos para la orientación diagnóstica. Recuerda los criterios diagnósticos. Yo, docente de tercer grado, cuarto grado, me encuentro con fulanito, fulanita, la niña o el niño, que tiene dificultades para acceder al código escrito, dificultades de lectura. ¿Qué criterios tengo que considerar para decir si hay una detección oportuna y estoy frente a una niña o un niño con una sospecha de un trastorno específico de lectura o una dislexia del desarrollo? En primer lugar, la edad. ¿Qué otro criterio? No puedo hablar de dislexia si no han pasado más de 2 años de exposición al aprendizaje de la lectura. Es decir, que ningún niño de primero o de segundo grado, ni siquiera les diría de tercero, pueden decir ustedes como docentes que tienen una dislexia del desarrollo. Tienen que esperar 2 años reales de exposición al aprendizaje de la lectura, ¿sí? Porque uno habla de un contexto ideal, donde el niño va los 180 días, bueno, la mayor cantidad de días que pueda al colegio o a la escuela. Esos serían los 2 años de exposición al aprendizaje de la lectura. Pero si es un niño con ausentismo reiterado, que vive enfermo, que sus papás no lo llevan a la escuela, y llegó a tercero y no tuvo 2 años, hay que seguir esperando que se cumpla la exposición al aprendizaje de la lectura. ¿Y qué tiene que ver la edad, profe? ¿Es decir, que una persona de 80 años que inicia la escolaridad ya es disléxico? No. Cuando hablamos de la edad, es la edad de escolaridad, ¿sí? Siempre se está hablando de la dislexia en los aprendices. Entonces, cuando hablamos de edad, no podemos hablar de dislexia en niños que ingresando al sistema escolar a los 5 años, nivel inicial, tienen 7 y ya puedo hablar de dislexia. Tengo que esperar al menos que tengan 9 años o más para el diagnóstico. Ojo, el diagnóstico, no la detección. La detección la puedo hacer mucho antes. Miren lo que dice acá, criterios diagnósticos. La detección temprana, por eso se llama temprana, si yo la hago a los 11 ya no es temprana, ¿sí? La detección temprana es a los 6 o a los 7. Voy mirando este retraso lector para que no se convierta en una dislexia evolutiva o dislexia de desarrollo. ¿Qué otra conducta tengo que observar? Errores frecuentes en la lectura en voz alta. Todas aquellas que se denominan fallas de decodificación. Enseguida se las voy a abrir, perdón, en un cuadrito. Nivel intelectual normal o superior, es decir, que lo primero que tengo que ver es cómo hace, zafa, o sea, aprende. Si yo se lo explico, no lo tiene que leer, yo se lo explico y después le hago preguntas sobre eso que le expliqué. ¿Lo retiene, lo guarda en la memoria, me puede explicar? Sí, ningún problema. Solo hay problemas cuando él tiene que acceder solo por medio de la lectura a la información. No se evidencia lesión cerebral, por eso miren el criterio diagnóstico, no puede una fonoaudióloga, una terapeuta del lenguaje, una psicopedagoga hacer diagnóstico, necesita al médico. No presenta déficit sensorial, lo mismo, oftalmólogo por un lado, otorrino y fono por otro, y persiste en el tiempo a pesar del apoyo especializado. Esto también es otro indicador, porque a veces ustedes, con muy buena formación, detectan en primer grado, en segundo, algún pequeño, alguna pequeña con un retraso lector, cambian la modalidad, hay maestra de apoyo en la escuela, o ustedes se dan cuenta que por ahí no viene la cosa, cambian, la mamá colabora, la familia colabora, y resulta que el pequeño o la pequeña en 2 o 3 meses logró alfabetizarse. Entonces ese niño nunca tuvo dislexia, ese niño nunca tuvo un trastorno lector, sino que le faltaba tiempo
le faltaba ejercitación, le faltaba acompañamiento, apoyo, cambio de método, esas dispedagogías de las que hablábamos como causas, sí, a veces son crónicas, ¿sí? La maestra de primero no se da cuenta, la de segundo tampoco, la de tercero tampoco, la de cuarto tampoco, insisten con lo mismo, y resulta que el niño no se alfabetiza. Después va a una fonoaudióloga, una psicopedagoga, una terapeuta del lenguaje, y mágicamente en 2 meses está alfabetizado. Ese niño no era disléxico, ¿sí? Ese niño tenía otra problemática. La dislexia persiste en el tiempo a pesar del apoyo, ¿sí? Ese es un criterio diagnóstico clave. Bien, yo acá les presento un caso, X, ¿sí? El niño se llama Gonzalo, tiene 10 años, va a 5º grado, ¿ven? Ya todas las condiciones de las que hablábamos recién. Va a una escuela común de la ciudad de Mendoza, va a 5º grado, bueno, 5º año dice acá, pero es 5º grado, me voy a corregir porque si no va a quedar el error para toda la eternidad. Vamos a ver, 5º grado de escolaridad común. Sigo así disimulando. 5º grado de escolaridad común. Vive en un ambiente sociofamiliar satisfactorio. Miren todas las causas que estábamos excluyendo, ¿sí? Decíamos que el ambiente no era una causa. A partir de estudios complementarios a la evaluación del lenguaje escrito que se le efectúa a Gonzalo, se obtienen los siguientes resultados. Desde el punto de vista audiológico, audición normal. Descarto, ¿sí? Decíamos, estábamos viendo acá, no presenta déficit sensorial. Desde el punto de vista neurológico, no presenta fallas funcionales ni de organicidad. ¿Qué tenía que ver eso? No hay evidencia de lesión cerebral. Visión normal, lo mismo que audición. Los estudios solicitados para establecer el coeficiente intelectual o el CI revelan potencial intelectual normal, es decir, que no hay una problemática general de aprendizaje, sino específico del aprendizaje de la lectura. En la evaluación de lectura se utiliza una prueba diagnóstica, ¿sí? Esta prueba revela los siguientes datos. En lectura en voz alta, porque un criterio diagnóstico que veíamos recién es errores frecuentes en la lectura en voz alta. Entonces, en lectura en voz alta, ¿qué se observa? Lectura poco fluida, errores derivativos, es decir, que el acceso al léxico lee por ruta directa la raíz y lee por ruta indirecta la desinencia, y como no automatizado produce un error derivativo. Lectura adivinante, intenta adivinar la palabra que sigue, por contexto, como es inteligente, intenta por contexto adivinar la palabra que sigue. Crea palabras nuevas. La lectura siempre está basada en la información contextual, se va guiando el contexto para anticipar lo que viene, porque como decodifica mal, tiene que activar sus conocimientos de mundo, y eso es lo contextual. Ensaya la pronunciación de algunas palabras que le resultan desconocidas, omite palabras funcionales, los artículos, las preposiciones, las conjunciones, omite grafemas en algunas palabras, sustituye grafemas, tiene dificultades para representar o para respetar las claves ortográficas. Eso es lectura en voz alta, una modalidad de evaluación. Y en cuanto a la comprensión lectora, test especializados para esto, se observa que el niño presenta un rendimiento levemente inferior a lo esperado para su nivel de escolaridad, 5º grado. Ah, por eso decía, porque esto es un caso real, y es un caso de EGB, claro. Gonzalo existe, ahora tiene muchos años, ya no tiene 10, ya es grande, por eso decía 5º año, bueno, ahora no lo voy a corregir. En cuanto a la comprensión lectora, les decía, entonces se observa que el niño presenta un rendimiento levemente inferior a lo esperado para su nivel de escolaridad y su entorno sociocultural. Las variables longitud del texto y tipo de procedimiento, lectura en voz alta o lectura silenciosa, influyen sobre su desempeño lector. ¿Por qué? Porque con textos de hasta con 4 párrafos y con lectura silenciosa, es decir, que yo no le pido que él lea, porque su dislexia es bien fonológica, sino que le pido que con los ojos siga el texto, no hay muchas fallas en comprensión lectora. Las fallas aparecen cuando tiene que leer en voz alta, porque como tiene fallas en la codificación fonológica,
en memoria fonológica, ahí empiezan sus problemas. En cuanto a las habilidades del sistema cognitivo, no presenta problemas de memoria a largo plazo ni de atención. En lo que respecta a la comprensión oral de textos, el rendimiento es óptimo oral de textos, ¿sí? Y en la producción escrita no hay fallas significativas, y el desarrollo del lenguaje oral se encuentra dentro de los parámetros evolutivos normales. Este es un caso típico de manual de una dislexia del desarrollo. Todo lo que vieron en la bibliografía se observa en este caso. Por eso lo elegí y por eso se los presento. Y para que ustedes tengan una idea de cómo lee un niño o una niña, en este caso un niño con dislexia del desarrollo, les traje un texto de un test. ¿Sí? Este es el texto original, problemas con el aire. No se los voy a leer porque todos ustedes saben leer. Y esta es la transcripción ortográfica de la lectura que realiza Gonzalo. Vamos a escuchar y ya estamos casi terminando con la clase. Problema con el aire. En voz alta, amor. Un grupo de niños hizo un lindo desao. Llegaron a un lugar muy amplio donde se podía respirar un fantástico aire puro. Al poco reto unos cuantos niños empezaron a jugar a fútbol en una cancha muy seca y sin pasto. Otros niños hicieron fuego con ramas verdes. Los cocineros pusieron las ollas a fuego, pero se olvidaron de colocarles de tapas, y poco rato el aire estaba casi respirable. Había un espantoso olor a la comida, en un humo hacía llorar los ojos. Casi no se podía ver lo que pasaba por el plomo que se había levantado. Entonces los niños encargados de fuego hicieron a buscar leña seca. Los jugadores de fútbol se cambiaron a una cancha de pasto. Los cocineros despacieron tapas y las ollas. Al poco rato el aire estaba otra vez tan puro y transparente como cuando llegaron los niños. Lo pasaron muy bien durante el resto de pasado.
quinto grado, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia entre un lector competente o un lector con un nivel de desarrollo lector esperable para quinto y lo que acaban de escuchar de Gonzalo? Gonzalo, una vez que terminó de leer este texto, no pudo responder las preguntas con precisión, se le pidió que lo hiciera en voz baja, o sea que hiciera una lectura silenciosa, y respondió sin ningún error las lecturas de comprensión lectora, ¿sí? Lo que indica y confirma esta hipótesis, de que estamos frente a un caso de dislexia o de trastorno específico del aprendizaje de la lectura o dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Recuerden que esos eran los términos que usábamos, TEA, DEA y dislexia. Bien, acá les voy a dejar otro caso, pero solo se los muestro. Esto forma parte de un proyecto de investigación que hicimos en el año 2007. Miren, 13 años ya. Recuerdo porque estaba embarazada de mi hijo más chico. Tomamos una muestra de 2.500 chicos de toda la provincia de Mendoza, desde La Valle a Malargüe. Esta es una niña de 10 años. Este es el mismo texto, y acá están todos los errores, yo se los voy a ir mostrando. Está el audio, no lo vamos a escuchar, este es un caso muy grave, ¿sí? Vamos a escuchar solo esta primera parte, para que ustedes vean. Esta muestra de investigación fue con niños de tercer grado. Queríamos ver el nivel de fluidez lectora de los niños de tercer grado de la provincia. Ahí les muestro. Solo esto. Probé más con leer. Una bronca. Ay, perdón. Esto quería mostrarles. ¿Ven estas rayitas? Probé más, dice ella, con leer. Esto es lo que les decía del control oculomotriz errático. Probé, como el ojo vuelve y vuelve y vuelve, y no dice nada de lo que dice, según ella, lo que ve. ¿Sí? Esto es control oculomotriz errático y falla en la memoria visual. Perdón, ahora lo pongo y me callo. Probé más con leer. Una gran por de niños y hizo un libro paseo liegador a un lugar muy aprendido, donde se podía respirar una fantástica y aire puro. Al poco rato. Bueno, ¿acaso ustedes ven todos los códigos? O sea, fue un trabajo arduo, muy arduo. Todos estos son códigos que usábamos en el equipo, ¿sí? Cada cosa tiene omisión, adición, acá segmentación, acá, bueno, acá están todos los ensayos, ensaya las posibles pronunciaciones, ¿sí? Bueno, los cambios, lectura por asociación semántica sería esto, lindo por libro. Bueno, yo se los dejo para que ustedes después lo miren como muestras, ¿sí? Como elementos para que vean de qué habla el libro o de qué habla el profe cuando habla de estos errores frecuentes en la lectura. Es un caso, no es más que eso. Pero por ahí uno necesita por ahí ver casos como para más o menos entender de qué estamos hablando. Vieron que se los he cortado y tienen los audios que se los voy a... No sé si se los voy a poder poner en la plataforma. Bueno, ya me fijo. Estoy sobre la hora, me puse tiempo y no lo he cumplido. Bueno.
Vamos a los indicadores. Indicador de alteración y conducta. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan muy bien a la hora de su práctica profesional. El examen me interesa mucho, pero sobre todo cuando ustedes ya estén ahí, el primer día de marzo con su grado, y que ustedes puedan tener un marco teórico que les permita la detección temprana. Cuando hablamos de dislexia del desarrollo, hablamos de indicadores esenciales o específicos. El indicador esencial tiene que ver con los que van a tener a mano izquierda, y a mano derecha van a tener la conducta. Indicador esencial tiene que el niño o la niña tener 8 años o más. Eso indica que han pasado más de 2 años de aprendizaje sistemático al código. Entonces, nivel de escolaridad. No puedo hablar de dislexia del desarrollo antes del tercero o cuarto grado. Otro indicador esencial que ahora vieron que está muy como sobre el tapete, el tema de la velocidad, de tomarles el tiempo de cantidad de palabras por minuto. Bueno, en Argentina no hay una tabla de qué es lo esperable para la cantidad de palabras por minuto estadístico. Nosotros en esa investigación lo intentamos, pero era un proyecto de un gobierno, vino el otro gobierno, chao proyecto, nunca pudimos continuar. Pero un indicador de alteración tiene que ver con, como yo les decía, errores frecuentes, y un error frecuente es la velocidad. O sea, un niño que repite varias veces la primera sílaba, que tiene faltas de acceso al léxico, que cambia las palabras, que adiciona, que lee por contexto, obviamente su velocidad lectora no va a ser óptima. Y un indicador clave es que lea menos de 60 a 75 palabras por minuto. Ese es el indicador. ¿Y cuáles son las conductas que voy a observar que hacen, que le ponen certeza a este indicador? O sea, yo tengo que observar en el niño o la niña un control oculomotriz errático, lectura silábica, lentitud para efectuar la evocación oportuna de los fonemas, o sea, ve la letra pero no se acuerda cuál es el sonido, y el ensayo de las posibles pronunciaciones de las letras que hay en las palabras. Estas conductas hacen a este indicador, velocidad lectora inferior a 60-75 minutos, 60-75 palabras por minuto. Otro indicador esencial es que hay errores frecuentes en la lectura en voz alta. ¿Cuáles son estos errores frecuentes? Omisión de letras, sustitución de letras, alteración en el orden de la secuencia de las letras, separación de los diptongos. Presenta algo muy claro. ¿Cómo puede ser que, de hecho lo vimos en el Peque primero, en Gonza, como una palabra como paseo, no la pudo leer nunca bien, ¿sí? Y lee con la misma dificultad paseo que cualquier otra palabra de frecuencia de uso baja o de longitud alta, o larga sería, larga versus corta, ¿sí? Otra característica es que es consciente de los errores que cometen. ¿Vieron el agotamiento de Gonzalo al final cuando hace, como, vamos a seguir leyendo? No respeta las claves ortográficas. Todas estas conductas hacen al indicador comete errores frecuentes en lectura en voz alta. Otro esencial, bajo rendimiento en comprensión lectora de textos leídos en voz alta. Ojo acá, miren cómo se los marqué. Textos leídos en voz alta. Cuando tiene que leer en voz alta, hay dificultad para responder preguntas, dificultad para diferenciar lo principal de lo accesorio, y dificultad para representar la información, todo lo que pasa en el nivel central. Entonces, cuando ustedes lean la ley, van a ver que hay adaptaciones o que hay sugerencias. Una sugerencia es permitirle al niño que tenga ensayos previos del texto antes de leer. No lo estoy ayudando porque pobrecito él no puede, sino porque ahí está la falla, en el nivel de procesamiento fonológico, en el caso de Gonzalo, por ejemplo, ¿sí? Capacidad intelectual normal, coeficiente intelectual, no evidencia de déficit intelectual, ese es el aspecto conductual, y no hay déficit sensorial, otro esencial, es decir, que la conducta es audición y visión normal. ¿Quién lo dice? El médico. Ojo, qué pesada la profe. Bien, y algunos ejemplos, que se los pongo acá como para que no les quede ninguna duda. Estos audios no sirven, así que no los van a escuchar porque no están activados. Perdón, me equivoqué. Es más, los voy a sacar para evitar confusión. A ver, esperen, vamos a ver si sirven o no. A ver si hay. Me va a decir que no. No, ya intenté y no funciona. Por eso les puse el... Por eso les puse
la transcripción ortográfica. Cuando digo transcripción ortográfica, les aclaro, en la jerga de los terapeutas, nosotros hacemos transcripción fonética. Esta que yo les hago es una transcripción ortográfica para que todos se entiendan. Entonces, ¿de qué se trata la lectura silábica? Vieron que es un error a esto, ¿sí? Separar silábicamente las palabras que no se leen por sílabas, se lee la palabra entera. Sustitución de letras por parecido visual, son estos los errores. Lectura adivinante, ensayo de las posibles pronunciaciones de las palabras. Estos son algunos ejemplos para que ustedes entiendan el síntoma, ¿sí? O el error. Regresiones, se los mostré, miren, varias veces leer una palabra, o a veces hasta toda la oración. Utiliza el contexto como clave de reconocimiento, porque leen por contexto, entonces pusieron las ollas al fuego, pero se olvidaron de colocar las, y si hay olla, deben haber papas, y decía tapas, ¿sí? Y después lentitud para efectuar la evocación de los fonemas, un grupo de niñas, y ahí pausa. Hasta ISO, hasta que reconoce que esta no tiene sonido, que eso es una I, que eso es una Z, y así viceversa. Bien. Después vamos a encontrar indicadores asociados. Miren que estos están asociados, no son esenciales de la dislexia. Después los leen con tranquilidad porque no hay mucho más que explicar. Lo que sí quiero que ustedes miren acá, que todas las causas, que nació un hermanito, que se hace pis en cama, que los padres se separaron, que el padre está preso, no tienen nada que ver con la dislexia. Pueden tener, obviamente, y tienen mucho que ver con la salud mental desde pequeño, con lo afectivo emocional, pero no es una causa de un déficit en la lectura, ¿sí? Obviamente, ese acontecimiento desagradable para ese pequeño o esa pequeña le produce alteraciones y dificultades en el aprendizaje en general, no de la lectura en particular. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque es frecuente que se le ponga la causa al asociado y no al esencial. Y después aparecen los predisponentes. Perdón, les voy a leer rápido para que vean. Bajo rendimiento en el área lingüística, esto es un asociado. Bajo rendimiento en la resolución de problemas. Actitudes de rechazo a la escuela. Ansiedad y miedo ante situaciones de lectura. Y frecuentes errores en la escritura. A veces aparece, a veces, no siempre. No tienen que estar en todos los casos, ¿sí? Por eso se llaman asociados. Y con respecto a los predisponentes, es lo que les quería decir recién, que me equivoqué, que no eran los asociados, sino los predisponentes, con esas posibles causas que encontramos por ahí los docentes. No, como nació un hermanito, como el padre está preso, como la madre no viene a dormir a la casa, bla, 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 que nos metemos por ahí demasiado en algunas cosas. Creemos que esa es la causa, es lo que produjo o la predisposición que tiene ese pequeño o esa pequeña a tener un trastorno específico de lectura. Ahí la problemática es un problema general de aprendizaje, ¿sí? No están dadas las condiciones, su cabeza está ocupada en otras cosas. Un niño víctima de abuso, lo menos grave, que me importa que aprenda a leer o no, ¿sí? Que pueda simbolizar para poder denunciar el abuso sería lo ideal. Si lo hace por escrito, mucho mejor, pero por lo menos que lo haga por el código del dibujo, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, cuidado porque ustedes tienen una responsabilidad muy importante respecto a la lectura y la escritura, porque de hecho son los responsables de la alfabetización en términos de contrato social, ¿sí? La sociedad contrata al docente, no estoy hablando de contrato laboral, sino de misión. O sea, mi misión como docente en un punto es la alfabetización. Entonces, si yo me encuentro con problemas para alfabetizarse en algún grupo o algún pequeño, tengo que descubrir la causa, no puedo poner todo el peso siempre solo en lo afectivo emocional, que es una carga y que obviamente va a provocar serias dificultades en el aprendizaje de esos niños, sí, pero en general, cuando la problemática tiene que ver con la lectura o la escritura, tengo que seguir indagando, a ver si estoy frente a un problema general de aprendizaje o frente a un trastorno / dificultad específico del aprendizaje de la lectura en el caso de la dislexia. Entonces, ¿cuáles son las predisposiciones? Miren acá. Diferentes formas de dispedagogía. A veces no es el niño el que tiene el problema, es el sistema. Y es el método, ¿sí? Un niño que estuvo en primer grado con 3 docentes distintas, cada una de ellas con un método de enseñanza de la lectura distinta, a lo mejor a ese niño esa
falta de continuidad en el proceso le provocó un retraso lector que lo viene arrastrando, y en cuarto aparece como, ¿qué pasó con Juan que no aprendió a leer? Y no es culpa sola de Juan, ¿sí? Entonces aprendamos a no cargar en la mochila todo, tampoco el docente superpoderoso que puede trabajar con los niños con déficit cognitivo, con discapacidad cognitiva, con los niños con discapacidad sensorial, con los niños con trastorno específico, no. Hay que formarse, hay que tener insumos para poder detectar y acompañar como corresponde, y pedir ayuda si no la tengo, y poder supervisar el trabajo que hace la fulana o el fulano que se sientan toda la mañana en mi aula. Ojo con esto, ¿sí? Porque ahora el acompañamiento terapéutico o el acompañante terapéutico está en el aula, pero la responsabilidad de la alfabetización y de la acreditación de saberes sigue siendo del docente. Eso, bueno, ameritaría que lo charlemos en alguna hora de consulta quienes quieren hacerlo, ¿sí? Para no seguir. Entonces, ¿cuáles son estos predisponentes? Diversas formas de dispedagogía, inadecuada metodología para la enseñanza de la lectura, puede predisponer un retraso lector. Tampoco es la causa, tampoco es un esencial. No es que todos los niños con dislexia han tenido una mala metodología de enseñanza de la lectura, no. Detección temprana de las dificultades también es un predisponente. Si primer grado lo dejamos pasar, segundo grado lo dejamos pasar, tercer grado lo dejamos pasar, en cuarto, ups, no sabe leer. Y tiene que leer todos los textos para poder aprender, porque hasta tercero la lectura es un fin, pero de tercero en adelante la lectura es un medio para. ¿Sí? Bien. No había orientación adecuada, educativa, para la rehabilitación de las dificultades. Si yo no hice la detección temprana, el niño no fue derivado, no tiene diagnóstico y sigue en la escuela y nadie sabe qué tiene. ¿Sí? Entonces son niños que en segundo ciclo han sido promovidos solo por sus desempeños conductuales, son re buenos, se portan bien, no molesta, la familia es repiola, no viene a protestar, no trae las tareas, pero eso es lo único, ¿sí? O se las hace la mamá y a mí como docente lo paso por alto, ojo con eso, ¿sí? Porque es un predisponente también. Y el entorno familiar desfavorable. Ustedes saben que yo soy, aparte de docente, amo la extensión, me meto muchísimo en las... De hecho, todos los años tengo algún proyecto de extensión y me encuentro con situaciones de mucha... no sé, que me da muchas cosas. Pero básicamente me da angustia pensar que son niños que han pasado más de 6 o 7 años dentro del sistema educativo y que nadie los ha visto. Puntualmente les cuento un caso en un proyecto de extensión que empezamos en el 2016 hasta el 2018, un sistema de apoyo escolar con prácticas pedagógicas terapéuticas, con terapeutas del lenguaje y estudiantes de discapacidad intelectual. Entramos a un centro de apoyo, una niña, sexto grado, divina, buena, santa, calladita, venía con su mochila llena de material, su carpeta, obviamente en una situación de mucha vulnerabilidad, una niña con todos, muchos derechos vulnerados, no sabía leer ni escribir, iba a sexto grado. Ella tenía todo completo, porque era muy buena copista, o sea, copiaba como si fuera un cuadro, o sea, dibujaba las letras, en matemática dibujaba las letras, no sabía sumar ni restar, y obviamente en sexto grado iban por cálculos complejos. Hicimos un proceso primero de detección, no les voy a decir que tiene una dislexia, porque no tenía eso, ni mucho menos, tampoco teníamos los medios para hacer todo el recorrido, pero bueno, comenzamos a intervenir. Está en segundo año de la secundaria, la pequeña. Todavía se sigue comunicando con la estudiante que estuvo a cargo de ella. O sea, ven como la desidia institucional la tenían abandonada prácticamente, porque como era una nena tan buena, tan tranquila, hasta algunas veces, de hecho en la entrevista con la docente no se había dado cuenta que no sabía leer y escribir. Así que bueno, cuidado con eso. ¿Sí? Yo creo que la clave está en que yo esté muy bien formada, una base teórica sólida, que me permita a mí acompañar bien las trayectorias de mis alumnos. Los que van viento en popa y aquellos que no, porque no siempre el problema está en los pequeños. ¿No? Bien,
el entorno familiar desfavorable basta de ponerlo como la causa de todo. Es un predisponente, sí, obviamente, un ambiente sociocultural desfavorable, como decíamos recién, una panza vacía, una vulnerabilidad de derechos básicos como la higiene, la alimentación, el techo, la educación sexual integral, niños vulnerados en todos sus derechos, obviamente que no van a tener ganas de aprender nada. Por supuesto que a leer y escribir tampoco, pero no es la causa de los trastornos de lectura. En ese grupo hay que acompañar de otro lado, buscar las alternativas, buscar la universidad que acompañe los procesos también, porque para eso está la universidad también, eso se llama extensión, que se hacen proyectos para suplir de algún modo lo que el Estado no ha podido suplir, de algún modo, ¿sí? Porque tampoco es que la extensión es hacer lo que el Estado no hace. O sea, si el Estado no le da vivienda, el proyecto de extensión que nosotros teníamos en ese jardín de apoyo escolar, el jardín era el lugar, pero el proyecto era de apoyo escolar, no garantizaba, pero yo les puedo asegurar que la primera semana todos me miraban con cara de "Está loca, que va a ser un encuadre terapéutico que los va a hacer venir 2 veces a la semana y cumpliendo un horario de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 2, las primeras 2 semanas costó horrores, porque ellos iban al centro educativo a hacer la tarea. Yo les dije, no, nosotros no vamos a hacer la tarea, nosotros les vamos a enseñar a ser autónomos para que hagan la tarea solos, si su mamá no puede, si su papá no los acompaña. Las 2 primeras semanas fueron tortuosas para las docentes, para las estudiantes, porque los chicos venían a cualquier hora, por ahí se les juntaban 4 en el mismo horario, y en un horario no tenían a ninguno. Después, los propios nenes venían solos al horario que les correspondía. No saben lo que fue para ellos el trabajo 1 a 1. O sea, y a los, como les digo, el caso Anita, que es el caso emblemático para nosotras, bueno, Anita logró todos los objetivos que nos habíamos propuesto y muchísimos más. Y obviamente con un entorno familiar desfavorable, que no era la causa de la problemática. Se habían juntado estos dos predisponentes, las dipedagogías y el entorno familiar desfavorable. Listo, señora, cállese, basta, profesora, basta. Dificultades de atención, otro predisponente, y no hay alteraciones del lenguaje, también es predisponente. Entonces, para terminar y que se calle la profe, ¿qué es la dislexia evolutiva desde la perspectiva psicolingüística? Un trastorno específico, lingüístico. Entonces, un trastorno lingüístico específico. ¿A qué afecta? A los niveles de procesamiento periférico intermedio. Solamente, ¿sí? ¿Qué era periférico? Control oculomotriz, memoria icónica. ¿Qué era intermedio? Acceso al léxico, memoria a corto plazo, procesador sintáctico, procesador semántico. ¿Dónde y cuándo se manifiesta? En el aprendizaje de la lectura, por eso muy importantes los indicadores esenciales. Edad, más de 2 años, errores frecuentes, no hay déficit sensorial, no hay déficit orgánico, sistema nervioso central, ¿sí? Y persistente en el tiempo. ¿Qué tengo que saber fundamentalmente, además de todo lo que voy a aprender con el señor Cueto? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? ¿Y qué más tengo que saber? Que es persistente en el tiempo. ¿Invalida el rendimiento académico? No. Hay niños, niñas, de hecho hay asociación de disléxicos, asociación de padres de dislexia, a quien le interese hay una asociación en Mendoza que tiene personería jurídica, que hace capacitaciones, o sea, hay muchísimos profesionales, de hecho hay actores, hay modistas, hay pintores, hay profesionales con dislexia. No invalida el rendimiento académico. Por supuesto que se los hace mucho más difícil, ¿sí? Pero no invalida desde ningún punto de vista el rendimiento académico de los alumnos. Logran promover, logran terminar la primaria, la secundaria y la universidad. Tenés un compañero de estudio que te lee y vos lo aprendés y después elegís la modalidad oral y si no, adaptaciones curriculares también en la universidad cuando la podés en un nombre. Cuando te inscribís en la universidad y decís que tenés una dislexia, hay todo un sistema, por lo menos en la Universidad Nacional de Cuyo, que acompaña el proceso y la trayectoria académica de ese estudiante.
Y hasta aquí, perdón por hablar tanto, perdón. Les queda una clase para aguantarme y se acabó la tortura. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, por estar ahí. Esta clase la escuchan tomándose ese cafecito, espero. Y ya saben que aquí estoy para lo que necesiten.